La palabra pagaré deriva del verbo latín pacare, que puede traducirse como apaciguar, un significado que cobra sentido en el momento que se considera que pagar algo a alguien es darle aquello para poder calmarlo, apaciguarlo y que no haya ningún tipo de problemas. Un pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. El pagaré es un título de crédito que establece un compromiso formal. Este compromiso formal indica 3 detalles. El primero, ¿quién deberá pagar a quién? El segundo, ¿qué cantidad de dinero deberá ser pagada? Y el tercero, ¿cuándo se debe realizar dicho pago? Los requisitos del pagaré se encuentran en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en los artículos 170, 171 y 172. El artículo 170 nos establece que el pagaré deberá contener la mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en nombre. Artículo 171. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. Y por último, el artículo 172 nos establece que los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que siguen a la fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82 de esta misma ley. Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor. Derechos y obligaciones del beneficiario de pagaré. Aparece como titular del documento quien podrá exigir al firmante el pago de la prestación dineraria, derivada del documento a partir del momento de su vencimiento. El carácter autónomo del derecho incorporado, así como la posibilidad de que exista un beneficiario distinto al momento del vencimiento en virtud de un endoso, permitiría sostener la posición favorable a admitir la emisión a la propia orden. Le asiste el derecho fundamental que contempla la obligación principal del deudor, lo que sería el cobro. De igual forma, se le fincan ciertas obligaciones de carácter formal destinadas por una parte a evitar que caduque la acción de regreso que le pudiera corresponder, como serían levantar el protesto, notificar los cesantes, entre otras cosas. Por otra, las destinadas a permitir que el pagaré se desarrolle de la forma concebida por su creador. Por ejemplo, tenemos que pues debe presentarse con un determinado lugar, no antes de cierta fecha, que no debe cobrarse solo debe cobrarse al emisor, solo por una cierta cantidad, y por supuesto debe restituirse contra el pago. Ya que son jurídicamente vinculantes, concede una vía legal para reclamar en caso de falta de pago. Son instrumentos flexibles y se pueden endosar o negociar con facilidad. Al ser negociables, se pueden utilizar en las operaciones de descuento comercial para el anticipo de facturas. Y como valor de financiación, permite diversificar las posibilidades para obtener liquidez. Derechos y obligaciones del beneficiario. Aparece como titular del documento quien podrá exigir al firmante el pago de la prestación dineraria derivada del documento a partir del momento de su vencimiento. El carácter autónomo del derecho incorporado, así como la posibilidad de que exista un beneficiario distinto al momento del vencimiento en virtud de un endoso, permitirían sostener la posición favorable de admitir la emisión a la propia orden. Le asiste el derecho fundamental, que contempla la obligación principal del deudor, la cual es el cobro. De igual forma, se le fincan ciertas obligaciones de carácter formal destinadas por una parte a evitar que caduque la acción de regreso que le pudiera corresponder, como podrían ser levantar el protesto o notificar los cesantes, y por otra, las destinadas a permitir que el pagaré se desarrolle de la forma concebida por su creador. Por ejemplo, tenemos que debe presentarse en un determinado lugar, no antes de cierta fecha, solo debe cobrarse al emisor por una cierta cantidad y por supuesto debe restituirse contra el pago. Ya que son jurídicamente vinculantes, conceden una vía legal para reclamar en caso de la falta de pago. Son instrumentos flexibles que se pueden endosar o negociar con facilidad y al ser negociables se pueden utilizar en las operativas de descuento comercial
como para el anticipo de facturas. Como valor de financiación, permiten diversificar las posibilidades para obtener liquidez. Ahora bien, tenemos lo que son los derechos y obligaciones del suscriptor del pagaré. Al igual que en todos los títulos de crédito, los redactores del pagaré están obligados a cumplir ciertos requisitos formales, pues en su defecto tal papel no surte como pagaré. Asimismo, como en todos los títulos, en el pagaré hay requisitos cuya ausencia provoca la ineficiencia absoluta. Y hay otros cuya ausencia es presumida por la ley, es decir, que la propia ley suple la omisión. A continuación veremos unos y otros mediante el análisis de los requisitos literales que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito obliga para este título en el artículo 170. Al igual que la letra de cambio, en el pagaré los elementos personales, es decir, las personas físicas o morales que deben intervenir en la suscripción para la perfección del título, se dividen en dos partes. La primera de ellas es la de los indispensables y la segunda las que no lo son. Los primeros son el suscriptor y el beneficiario. El beneficiario se explicó previamente y el suscriptor se explicará a continuación. Y en los segundos, entendiéndose por tales aquellas cuya participación no determina la perfección del pagaré, son exclusivamente los endosatarios y el aval. A continuación se procede al análisis de los derechos y obligaciones del suscriptor del pagaré. Y tenemos que es el principal obligado y el único que tiene la obligación de pagar, es el suscriptor, claro está, desde el acto de creación del título. Este adquiere voluntariamente la obligación por excelencia del derecho cambiario, es decir, del pago del documento. De no hacerlo, su carácter de prueba preconstituida permitirá que, ipso tempus, el acreedor pueda echar a andar los privilegios de la maquinaria jurisdiccional diseñados para su protección, cuya primera actuación consiste en garantizar el adeudo por la vía del embargo. En paralelo a esta principalísima obligación, existen a favor del suscriptor ciertos derechos que en todo caso corresponden a las obligaciones del beneficiario, como las que analizamos previamente, y son como tal que consiste en el cumplimiento de la literalidad del pagaré respecto del tiempo del pago, lugar del cobro, las personas que podrán o deberán hacerlo, así como desde luego el de no pagar más de la cantidad consignada. Por su parte, el suscriptor tiene el derecho principal de exigir contra el pago la devolución del documento. Eso sería todo. Pago del pagaré. Llegado el vencimiento del pagaré, el tenedor deberá presentar el pagaré al firmante para la realización del pago. El pago del pagaré está regulado por los artículos 173 y 174 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículo 173. El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliario. El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento. Artículo 174. El importe del pagaré comprenderá los réditos caídos. El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este, o en su defecto al tipo legal. Cheque. La palabra cheque deriva de la palabra inglesa check, que significa verificar. Un cheque es un documento de naturaleza bancaria que posee especificada una orden escrita de pago, mediante el cual el titular de una cuenta bancaria, también llamado librador, habilitará a otra persona conocida como beneficiario a cobrar una cantidad de dinero determinada en la entidad bancaria donde el librador tiene sus fondos. A continuación voy a hablar sobre los requisitos, derechos y obligaciones del suscriptor. Bueno, el suscriptor está obligado a cumplir con ciertos requisitos formales que en su defecto no sirven como pagaré. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona en el artículo 170 la mención de ser pagaré debe ir insertada en el texto del documento. La ausencia de la palabra pagaré acarrea la ineficiencia del título. También debe contener la promesa de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la época y el lugar de pago. En el artículo 170 nos dice: si no aparece el lugar de pago, se entenderá como tal el domicilio del que lo suscribe. También debe contener fecha y lugar en que se suscribe el documento. Es muy importante, en su defecto acarrea la ineficiencia ejecutiva del pagaré. Y por último, la firma del suscriptor o de la persona que firme en su nombre. ¿Qué es un beneficiario? Bien, pues un beneficiario es la persona o la empresa que cobra el cheque.
¿Cuáles son sus derechos? Bien, pues el beneficiario, el tenedor, tiene derecho a transmitir o endosar el cheque a una tercera persona, a presentarlo a cobro y a cobrarlo, a protestar o acreditar el impago en caso de que el cheque se desenvuelva, habiéndolo presentado en plazo. También tiene derecho a reclamar el pago, a recibir el documento de liquidación correspondiente, si el cheque se cobra con abono en una cuenta bancaria. ¿Cuáles son sus obligaciones? Bien, pues las obligaciones que tiene el beneficiario es que tiene que pagar comisiones bancarias correspondientes. Está obligado a entregar el cheque cuando reciba su importe de la entidad de crédito. Si quiere cobrar el cheque, sería aconsejable o lo más viable sería que lo presente a cobro en el plazo que se presente. ¿Cuándo se debe de presentar un cheque para su pago? Bien, el pago se debe de presentar primero dentro de los 15 días naturales que se designe a su fecha, en el caso que fueran pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Si el esqueleto del cheque dice que fue expedido en una identidad federativa y se presenta por cobro en la misma, por ejemplo, cuando un cheque está expedido en la ciudad de Durango y se presenta para su cobro en cualquier otra ciudad de dicho estado. El segundo sería dentro de un mes. Si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, cuando el esqueleto del cheque dice que fue expedido de una entidad federativa y se presenta para su cobro en otra. Un ejemplo podría ser que un cheque es expedido en la Ciudad de México y es presentado para su cobro en cualquier otro estado de la República. El tercer caso sería dentro de 3 meses, si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. Si el esqueleto del cheque señala que fue expedido en otro país y se presenta en cualquier lugar de México para su cobro. Un ejemplo podría ser que el cheque sea expedido en Nueva York y es presentado para su cobro en cualquier punto de los Estados Unidos mexicanos. El siguiente sería dentro de 3 meses si fuera expedido dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fije otro plazo las leyes del lugar de presentación. Cuando el esqueleto del cheque señala presentación cuando el cheque señala que fue expedido en México y se presenta en el lugar fuera del país para su cobro. Un ejemplo podría ser que un cheque es expedido en México para ser cobrado en Chicago. Desde luego habremos de verificar lo que señalan las leyes del otro país respecto del tiempo de prestación, pues podrían aplicarse diferentes en este. Además de los plazos legales de prestación, debe tenerse presente que existen 4 formas de pagar un cheque en función del lugar y la forma de cobro. ¿Cuáles son estas formas? La primera sería por ventanilla. Para poder realizar el cobro de esta forma, la cual es la más antigua y ya no es tan frecuente, el tenedor debe de cobrar el cheque en la misma cantidad que indique su texto. De lo contrario, la ventanilla no pagará a no ser que se trate de un cliente con una cuenta o una sucursal especial por un monto, o antigüedad o conocimiento directo. El siguiente sería por depósito en cuenta. Además de poderlo hacer en ventanilla, un cheque se puede cobrar de otra forma, que incluso es la más usual en la mayoría de los medios empresariales. Su depósito en la cuenta, sea cheque de cualquier otro tipo que el beneficiario tenga abierta en cualquier banco. Para que el cobro se pueda realizar es necesario que el depósito endose cheque en el banco que tenga su cuenta. Por depósito de abono en cuenta. Esta sería una persona que deposita en su cuenta un cheque y no lo endosa, pero lo deposita para abono mediante una ficha en la cual se identifican los números y las características tanto de la cuenta como del cheque. Entonces, lo que el banco va a cobrar es la compensación sin necesidad del endoso ni de otros medios de legitimación. Por depósito de remesa. Esta en particular es la denominación una remesa o cheque foráneo. Se aplica el cheque emitido en una ciudad distinta, aquella es en la cual se deposita.